Algo que todo hispano debe comprender es que absolutamente a nadie le interesa una hispanidad unida, excepto a los propios hispanos. La hispanidad no tiene más aliados que a sí misma. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni ninguna potencia mundial está interesada en tener una hispanidad consciente de su potencial y mucho menos unida y fuerte. Eso supondría una hegemonía mundial hispana tanto en lo económico como en lo cultural, social y en todos los ámbitos en general. Es por ello que se creó la leyenda negra para destruir esa unidad y hegemonía, y es por ello que se sigue usando, y no será hasta que los hispanos, españoles todos, sean conscientes de sus raíces y de su potencial que terminen los problemas políticos que albergan en sus respectivos países. La leyenda negra destruyó la autoestima de los hispanos a un lado y otro del charco. A unos se les dio el papel de víctimas, de débiles y de explotados, a otros de malvados saqueadores. Ninguna nación sobre la faz de la tierra puede prosperar o siquiera sobrevivir con ese autoconcepto deformado sobre sí misma, de modo que todo ese potencial que tiene la hispanidad unida, que una vez tuvo y que puede volver a tener, no será algo real, ni los problemas de los países que lo forman desaparecerán, hasta que la mayoría de los hispanos de todo el mundo sean conscientes de que han sido engañados con un claro objetivo: debilitarlos y someterlos por la primacía de otras potencias. La propaganda hispanófoba, conocida como leyenda negra, se creó para dividir y enfrentar a los españoles, destruyendo su autoestima. Para comprender la hispanofobia que existe en la propia España hay que tomar perspectiva, alejarse para poder ver el conjunto y el origen del problema, del mismo modo que si estás demasiado cerca de un cuadro solo ves trazos, y al alejarte comprendes la obra completa. Si tomamos perspectiva a la hora de analizar la hispanofobia actual imperante en cine, series, medios, etc., así como la misma hispanofobia existente en los movimientos secesionistas de reciente creación, comprenderemos mejor que lo que vivimos actualmente es una onda expansiva de la caída del Imperio Español. La caída del Imperio Español comienza con los secesionismos de los virreinatos, tras la invasión de Napoleón de la España peninsular, y continúa a finales del siglo XIX con la pérdida de las últimas provincias españolas de ultramar. En ese momento la leyenda negra hispanófoba lleva siglos esparciéndose como arma propagandística contra la potencia hegemónica de entonces España. Es por ello que triunfan las secesiones de los virreinatos. Con una autoestima nacional tan baja como cuando un cuerpo está bajo de defensa, se atacan los parásitos, en este caso los secesionismos peninsulares. Ser español empieza a no estar de moda. Los que más se lucraron durante los virreinatos ahora reniegan de su españolidad. La leyenda negra en ese momento ya ha sido asimilada por gran parte de la élite social española. Luego, a lo largo del siglo XX, esos movimientos que empezaron siendo regionalistas, después nacionalistas y hoy declaradamente secesionistas van retroalimentando su hispanofobia con las mentiras de la leyenda negra, adaptadas a las circunstancias del momento. A eso hay que sumarle los siempre presentes factores poder y dinero. Los movimientos secesionistas en España se caracterizan por su corrupción, como el catalán, y su extorsión violenta, como el vasco. Adoctrinan en las escuelas, en las televisiones y radios públicas para asegurarse el voto futuro. Una vez más, el objetivo es el mismo: dividir a los españoles como hicieron con los secesionismos de los virreinatos, para que la hispanoesfera no tenga el más mínimo poder de decidir a nivel global. Todo el proceso de desmembración de España que comenzó en el siglo XIX y que perdura hasta nuestros días se fundamenta en la leyenda negra. La leyenda negra es la columna vertebral de la hispanofobia y por ende del autorrechazo de nuestra propia identidad. De ahí surgen los movimientos secesionistas y de ello viven. Para detener ese proceso de autodestrucción que aún sufrimos, se debe destinar un ingente esfuerzo educativo a nivel institucional que desmienta la leyenda negra. En 1944, el Consejo Americano de Educación de los Estados Unidos realizó un informe sobre América hispana en los materiales didácticos escolares y universitarios. El resultado fue escalofriante. Ciertos antiguos clichés que son característicos de estos libros no son simples errores aislados de ciertos historiadores, sino que forman parte de lo que se ha denominado la leyenda negra de España. En la historiografía americana esto significa que llevan mintiendo sobre la historia de España desde siempre y que además son conscientes de ello. La leyenda negra es una manipulación de la historia realizada de forma consciente. Se adoctrina a los niños de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino también en España, Hispanoamérica y Filipinas, para que no solo desconozcan los vínculos que los unen, sino para que además se odien entre sí y, lo más importante, se odien a sí mismos y a la herencia hispana recibida. Destruir la autoestima de todos los hispanos, los que hace no mucho fueron españoles, y de los españoles en la actualidad, y siempre con el mismo claro objetivo: evitar a toda costa que la hispanidad se una, porque supondría una potencia en todos los océanos del mundo y en todos los continentes. Supondría que Hispanoamérica pasaría a la primera línea mundial a la hora de tomar decisiones a nivel global, y en Europa que España sería la potencia preeminente.
Ninguna potencia ni organismo supranacional ni nadie podría usar y aprovecharse de los hispanos, y esto no le interesa a nadie en el mundo salvo a los propios hispanos. En 1971 Philip Wayne escribió su libro Árbol de Odio, en el se explica a la perfección el uso que se le ha dado a la leyenda negra hispanófoba en los Estados Unidos desde sus orígenes hasta nuestros días. En una parte de su libro afirma, en relación con el mundo hispánico, los desagradables efectos de tener a veces que aprender lo contrario de lo que nos han enseñado antes de la experiencia universitaria se debe en gran parte a las consecuencias acumuladas de la leyenda negra. Nuestros libros de texto y lecturas suplementarias de las escuelas elementales y secundarias están todavía basados en este espíritu y en el de sus prolijos errores. Lo que viene a decir es que se lleva adoctrinando a todo el mundo desde niños en la hispanofobia debido a que la leyenda negra hispanófoba creada como arma propagandística de guerra contra España la han asimilado como cierta, cuando en realidad no se ajusta a los hechos historiográficos reales. Lo grave de este hecho es que no solo sucede en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, incluidas por supuesto Hispanoamérica y la propia España. Los enemigos de la hispanidad no son simplemente de izquierdas o zurdos, como algunos dicen en los comentarios. La anglosfera no se caracteriza precisamente por ser comunista o socialista y sin embargo son uno de los mayores exponentes en divulgar las mentiras de la leyenda negra hispanófoba en cuanto hay ocasión. Lo mismo hace el canal RT de Rusia de tendencia izquierdista. Por tanto, los enemigos de la hispanidad no son sencillamente los de izquierdas o los de derechas, sino todos aquellos que esparcen la leyenda negra, los que incitan al odio entre hermanos hispanos de América, Europa o Filipinas sin importar su nacionalidad actual ni su ideología política. Muchos de ellos son hispanos, que desde sus coordenadas ideológicas son incapaces de ver más allá, incluso aun cuando su actitud hispanófoba atenta contra sus propios intereses. Así de dañina ha sido y es la leyenda negra. La hispanidad trasciende a conceptos tan simples como izquierda o derecha, zurdos o diestros, porque hay terribles negrolegendarios en esas dos posiciones políticas, y así como también hay hispanistas. Interesante pregunta. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de que la historia de la conquista de la América española comúnmente aceptada de genocidio y explotación sistemática es falsa, que la leyenda negra es un arma propagandística utilizada desde el siglo XVI para destruir la unidad y hegemonía española. Una vez hecho eso, ayudar a los demás hispanos a salir del adoctrinamiento que es la leyenda negra, divulgando la realidad de los hechos históricos como hace este canal. Puedes compartir los videos de este canal, unirte a nuestro grupo en Facebook que tiene el mismo nombre y compartir las publicaciones de allí para abrir los ojos a la gente. Pensar en conjunto sin rencores que han sido artificialmente creados por los enemigos de la hispanidad y por políticos hispanos sin escrúpulos para mantenerse en el poder por su propio interés particular. Para conseguir una unidad hispana hay que destruir las mentiras que nos mantienen separados y débiles. Los virreinatos eran enormes, los países que de allí salieron son pequeños y débiles. ¿Eso a quién beneficia? Solo piénsalo un momento. Como siempre digo, una hispanidad consciente de que son hermanos en todos los continentes es algo que solo beneficia a los hispanos. No esperes que nadie divulgue esta realidad por ti, menos aún Hollywood o plataformas como Netflix. Divulga la realidad historiográfica y destruye la leyenda negra hispanófoba con ella, creando lazos entre todos los hispanos del mundo, aumentando la autoestima de todos los hispanos del mundo, sin excluir a ningún país de la hispanoesfera. Existen asociaciones que trabajan noche y día para estrechar vínculos entre hispanos, potenciando el amor entre hermanos y divulgando nuestra historia común frente al odio de quienes nos quieren divididos. Asociaciones como Héroes de Cavite, únete a ellas o colabora con ellas, tienen miembros hispanos en todo el mundo. Empecemos así. Te invito a explorar mi canal, ahí encontrarás multitud de hechos históricos y pruebas que desmontan las mentiras de la leyenda negra.